Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La Asamblea Nacional anunció que no acatará la decisión de un juez que dispuso reactivar 3 juicios políticos a exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Pacto político o intromisión en la justicia? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Javier Jurado, asambleísta por ADN. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, saludos cordiales. Qué gusto saludarla a los tiempos. Muchísimas gracias, asambleísta. Este jueves se desarrolló en Quitumbe, en el sur de Quito, la audiencia para resolver la acción de protección planteada por la asambleísta del oficialismo, la bancada Acción Democrática Nacional, Inés Alarcón, quien reclama la decisión de la Comisión de Fiscalización de archivar los procesos en contra del exministro de Finanzas, Pablo Arosemena, el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral, y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo. El juez de primera instancia, Edgar Romero Salazar, le dio la razón, argumentando que se había violado los derechos de los proponentes de los juicios políticos y disponiendo que se levante el archivo para que continúe el proceso de fiscalización. El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, pues aseguró que no acatarán la decisión de este juez. Ahora bien, asambleísta, el oficialismo asegura que se dieron de baja esos 3 juicios políticos para que se traten primero los juicios políticos en contra de funcionarios del gobierno. Sin embargo, haber presentado una acción de protección para que la justicia resuelva una situación que le competía a la Asamblea Nacional, ¿no es también una movida política para evitar la destitución de sus ministros? No le escucho, creo que usted cerró su audio. No le escucho su respuesta. Ahí sí le escuchamos. Gisela, primero voy a hacer algunas apreciaciones y la primera es quién es el secretario de la Asamblea Nacional para tomarse atribuciones que no debe. Aquí hay la presunción de un delito de usurpación y simulación de funciones y por otro lado, yo he venido haciendo seguimiento a algunas acciones del señor secretario de la Asamblea Nacional donde se ha podido denotar que existen algunas irregularidades, por ejemplo, la presunción de un delito de falsificación y uso de documentos falsos. Yo creo que en ese sentido, al haber una interpretación, no debe de ser del señor secretario de la Asamblea Nacional, debe de ser del señor presidente. Y por otro lado, es del Pleno de la Asamblea Nacional que estaría entrando en un desacato. La acción de protección con medida cautelar interpuesta por la asambleísta Inés Alarcón responde a algunas interrogantes que hoy tenemos en el país. La primera, ¿por qué el correísmo que firmó los juicios políticos en contra de los ministros del presidente Lasso hoy le dan de baja? Y aquí existen 2 teorías. La primera, perseguir a la ministra del Interior, Mónica Palencia, y por el otro lado, perseguir a la señora fiscal. Pero justamente, otra vez perdimos su audio, asambleísta. Se está silenciando su audio, por favor. No, si lo puede, escucho. Se está silenciando su audio, si lo puede evitar que esto suceda, le agradeceríamos mucho. No se preocupe. A ver, ahora, bueno, usted menciona que lo que quieren es un trasfondo político para simplemente enjuiciar directamente a los ministros del actual gobierno. Pero le vuelvo a preguntar, haber presentado una acción de protección para que la justicia resuelva una situación que le compete exclusivamente a la Asamblea Nacional, ¿no es también una movida para evitar la destitución de los ministros, una movida política nada más? Pero ¿quién emitió la sentencia? Fue un juez. Usted puede presentar 10 acciones de protección y le pueden negar todo. Aquí lo que ha hecho un juez es ver que se ha vulnerado un derecho y procede con la acción, nada más. Usted puede presentar 100 acciones de protección sobre un tema y no le pueden dar la razón. El juez ha hecho una apreciación lógica que es la vulneración de un derecho y ha procedido a hacer la debida sentencia. Es simple. Ahora, aquí lo que se está promoviendo en la Asamblea Nacional es que un funcionario que no tiene la competencia en primer lugar, porque el señor secretario de la Asamblea Nacional
que usurpa un cargo, porque no es de él el cargo de asambleísta. En ese sentido, quien tenía que responder ante esto era el señor presidente de la Asamblea, como lo han hecho en otras instancias. Por ejemplo, puedo hablar de un precedente jurídico que ya se dio en la Asamblea Nacional, el de Guadalupe Llori, donde el presidente en ese momento, Virgilio Saquicela, acató la decisión de un juez y manifestó que podíamos ser destituidos todos los asambleístas. En este caso, personalmente he presentado ya un oficio ante el señor juez y ante también el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, que es el que debía haber respondido a este tema, para posicionar mi postura, que acato la decisión del juez. Porque de otra forma los asambleístas deberían de ser destituidos. Muñoz también explicó que no harán caso a la sentencia del juez Romero, no por un capricho, dijo, ¿no? Sino porque existe una sentencia de mayor jerarquía de la Corte Constitucional que señala que la justicia constitucional no puede ser usada para resolver temas políticos y que esa justicia no puede evitar, suspender o revisar la procedencia o conveniencia del inicio, trámite o resultado de un juicio político. Si esta sentencia existe, ¿por qué ADN busca un juez de instancia inferior para resolver los asuntos de la Asamblea? Pero eso deberíamos de preguntarle al juez. El señor secretario de la Asamblea no tiene la competencia ni siquiera de ser vocero de la Asamblea Nacional, en primer lugar. Segundo lugar, él no dirime en los temas de la Asamblea Nacional. Veamos las funciones del secretario de la Asamblea Nacional. Y en otro espacio, él viene cometiendo algunos de errores, querida Giselle, algunos de errores. Uno de ellos, la falsificación y uso de documentos falsos. Eso no es error, eso es delito. Y ese tema muy posiblemente lo van a decir que es una persecución mía, porque hoy he interpuesto una denuncia en contra del señor secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, en la que van a decir muy posiblemente que es una persecución política. Lo puedo demostrar. Pero vengo evidenciando desde hace mucho tiempo. Pero asambleísta. Incluso la asambleísta Viviana Veloz, que se modificaban textos de la Asamblea Nacional para enviar al registro oficial. Pero a ver, sobre este caso específico, ¿los 3 juicios políticos sobre los ministros de Guillermo Lasso no fueron archivados utilizando las herramientas permitidas por la ley? No. Yo le puedo decir ¿qué pasos se saltaron los asambleístas para archivar los juicios políticos? Primero archivaron cuando el archivo no procedía en ese caso. Se hicieron algunas cosas en la Comisión de Fiscalización, que es uno de los temas que me preocupa, que se tome una comisión tan importante del Estado, tan importante de la Asamblea Nacional, para proceder con artimañas jurídicas que no existen ni siquiera en la norma. Y es lo que ha venido haciendo el señor secretario. Y eso es lo que he venido evidenciando y lastimosamente, yo tengo que decirlo, Giselle, muy categóricamente, había un momento en el que yo me quedé solo. Y en ese sentido tengo que hacerle, yo creo que una reflexión a la Asamblea Nacional. Yo evidencié los problemas que causaba el secretario jurídico de la Asamblea Nacional, pero lastimosamente se hizo caso omiso a mis recomendaciones. Y en ese sentido, una de esas es también haber procedido desde la Comisión de Fiscalización a hacer cosas que no proceden en términos jurídicos dentro de la Asamblea Nacional, así como algunas que hace el señor secretario. Por ejemplo, resolver un problema que no está dentro de la ley de la función legislativa para hacer, por ejemplo, subsanar un problema de fondo en una norma que él se equivocó al enviar al registro oficial. No sabemos si fue malintencionado o no, y eso tendrá que evidenciar la Fiscalía General del Estado después de mi denuncia, en la que se justificaba con fe de rata. He pedido al registro oficial que se certifique cuántas leyes el señor secretario ha hecho corrección con fe de ratas, que es un término que no procede dentro de la función legislativa. Ok, esos casos hay que analizarlos, pero ahora continuemos con el tema de la reactivación de estos juicios políticos en contra de los exministros del expresidente Guillermo Lasso. Veíamos también al Ejecutivo aplaudiendo la decisión del juez Romero. ¿Por qué el Ejecutivo tiene que validar las acciones de la función judicial y además pedir que se intervenga en la Asamblea? ¿No estamos aplaudiendo lo que ayer nos quejábamos sobre el irrespeto a la independencia de las funciones? Mire, la función del juez es dictar sentencia. Él ha hecho lo correcto. Yo no aplaudo, es lo que él tiene que hacer, es su función, como la función de este legislador es fiscalizar. Yo creo que hoy la Asamblea Nacional tiene que hacer una reflexión. Primero, existe un pacto colusorio en contra del pueblo ecuatoriano entre dos bancadas, la bancada social cristiana y la bancada del correísmo.
y desde ahí debemos de partir. La decisión del juez es una decisión tomada en base a la legalidad. Él ha hecho una decisión en la cual yo no voy a opinar, porque es una decisión judicial. Lo que tengo que hacer es acatarme esa decisión judicial para no incurrir en un delito. Y ese delito sería no acatar la decisión del órgano, del órgano judicial, y en este caso de un juez. En ese principio también, yo llamo a la independencia de funciones, pero ahí sí tenemos que hacer una reflexión. ¿Cuáles son los antecedentes? Y existió un antecedente y en el cual tenemos que también hacer un análisis, y yo voy a ser muy crítico ahí. Asambleísta. Los juicios de los ministros del gobierno de Guillermo Lasso se bajaron de una forma irregular. Y eso también llevaba a la consecuencia para que después se quiera perseguir, yo creo que a 3 personas. La primera, la ministra Sommerfield, que incluso se metieron con su vida personal. La fiscal general del Estado, que se han metido con su vida personal. Y contra la ministra Palencia, que está trabajando a favor usted acaba de hablar, reducir los índices de inseguridad. Y le echa la culpa. Asambleísta, se nos acaba el tiempo. Y quería plantearle esto. Usted leía también en su cuenta de Twitter que se refería exactamente a lo mismo. Habla de que este pacto entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, que es evidente al mejor estilo de la vieja política, sí, de la escuela de la vieja política, lo dijo en inglés, con su vocero, el señor Muñoz. Pero sin embargo, me pongo a pensar y digo, ¿usted no era parte de esa vieja política hasta antes de separarse de la Revolución Ciudadana? Yo he sido un opositor, yo le voy a decir algo, Gisela, yo he sido un opositor propositivo. Y yo me puedo sentar con la ministra Palencia y le podrá decir ella a cualquier persona, yo he sido un opositor propositivo. Pero algo que también puede yo he sido crítico, y yo no he sido parte de la vieja escuela política porque me he opuesto a la mayoría de acciones irregulares en la Asamblea Nacional, y por eso he puesto una denuncia. Y yo venía haciendo seguimiento, y eso se lo puede evidenciar, le puedo pasar mis pedidos de información, incluso anteriores a este proceso, muy anteriores a este proceso, en el cual yo ya evidenciaba la carta oscura del secretario de la Asamblea Nacional para causar problemas. ¿No podría usted, si es así, asambleísta, no podría usted mismo confirmarnos cómo funciona al interior del supuesto pacto entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana? Bueno, antes todos eran amigos y yo era el único que me oponía. En realidad, usted puede evidenciar en los plenos, yo tenía discusiones abiertas con el presidente de la Asamblea, Henry Kronfli, por el mismo problema que causaba el señor secretario de la Asamblea Nacional. Y ahí está evidenciado, las evidencias son tácitas. Y en ese sentido tenemos que hacer una reflexión. El secretario de la Asamblea Nacional no tiene la capacidad, y no tiene la capacidad tampoco de utilizar bienes del Estado para promover una campaña política a su favor. Si él quiere ser candidato a la Asamblea Nacional, tiene todo su derecho. Pero él es de la asambleísta 138. Y en ese sentido, yo sí he puesto mis buenos oficios para que a través de mi despacho se genere una denuncia en su contra y pueda la Fiscalía investigar estos temas. Esto que está pasando hoy no es exactamente lo que se quejaban los asambleístas en el anterior periodo sobre el exceso de medidas de protección para intervenir en acciones del legislativo. Aquí no ha habido exceso, hubo una, en la anterior hubieron algunas, en este caso ha habido una. Pero era lo que se quejaba. Y es válido. Y es válido. Bueno, para mí eso me quedo, asambleísta. Muchísimas gracias. A usted, Gisela. Una buena tarde. Muchísimas gracias por su entrevista. Gracias. Nos acompañó Javier Jurado, asambleísta por ADN. Notimundo a la carta.